¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por seguir con nosotros en esto que es el Día de Acción Climática. Iniciamos a las 9 de la mañana y seguimos, y podríamos seguir mucho tiempo porque los temas se abren y nos dan oportunidad de hablar muchísimo más. Tenemos el honor, y tengo el honor de comoderar este panel con Alicia Silva. Alicia, muchas gracias, es un honor, como sabes. Y bueno, tenemos 3 panelistas de gran nivel para hablar de estos temas que sin duda son importantes para el contexto general, qué pasa con los dineros, qué pasa con el financiamiento, cómo podemos hacerlo. Y les quisiera pedir de favor si muy brevemente cada uno nos dice quiénes son, qué hacen y cómo están en esta perspectiva. Y de ahí les cedo la palabra a Alicia para que iniciemos la conversación, si están de acuerdo. Bienvenidos, por favor. Me tocó empezar a mí. Muchísimas gracias por esta invitación. Mi nombre es Carolina Puerta, dirijo la Alianza por la Inversión de Impacto México y somos el capítulo México del GSG, que es el Global Steering Group for Impact Investing. Entonces, nuestro propósito es promover la inversión de impacto a nivel global. Y la inversión de impacto es aquella que, además de tener un impacto social y ambiental, tiene un retorno financiero, es medible e intencional. Entonces, creo que es muy importante para estos temas porque la inversión de impacto puede ser una de las soluciones a las que podemos recurrir en estos momentos. Gracias, Carolina. Ernesto, por favor. Hola, Luis, muchas gracias. Gracias por la invitación a todos los colegas organizadores. Soy Ernesto Infante Barbosa. Trabajo como especialista senior en finanzas sostenibles en el Banco Mundial, dentro de una práctica global que se llama Finanzas, Competitividad e Innovación. Ahora le estamos cambiando la innovación por inversión dentro de una unidad que ahora se llama Prosperidad, porque tenemos una misión de tener prosperidad compartida en un planeta habitable, mitigando pobreza y cerrando brechas. Entonces, la sostenibilidad es un cross-cutting para nosotros. Un placer estar acá y muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Y por favor. Gracias por la invitación. Mi nombre es Alba Aguilar, soy directora del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, que ya está por cumplir casi 10 años. Iniciamos con otro nombre y era Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, para los que nos recuerdan. Y bueno, pues nuestro principal objetivo es impulsar las finanzas sostenibles en México a través de las mejores prácticas, de una serie de programas de capacitación, de desarrollo de talentos, de nuevas capacidades dentro de todo el sistema financiero y sobre todo, pues, lograr la movilización de capitales necesaria para alcanzar las metas que tiene nuestro país en términos de cambio climático y cierre de brechas sociales. Parte de nuestra labor es integrar a todos los gremios del sistema financiero, representarlos de una forma pues totalmente justa, sin una especie de dedicación especial a alguno de estos gremios. Somos totalmente neutrales y también participamos activamente en el Comité de Finanzas Sostenibles del Consejo de Estabilidad Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde podemos llevar pues todas nuestras ideas, iniciativas y ponerlas en la mesa para tener este mayor diálogo y esta mayor colaboración público-privada. Qué mejor que estos expertos, ¿no, Alicia? No, tenemos un panel de mega lujo y la verdad es que el financiamiento es un parteaguas completamente para el impulso de una acción climática, un mundo sustentable. Y a mí me gustaría preguntarles a todos y cada uno, ¿cuál fue el parteaguas que detona estas iniciativas a nivel mundial, a nivel gubernamental y a nivel sector privado, ¿no? O sea, me tocó estar con Alba viendo en el COVID cómo de pronto los bonos verdes crecían, ¿no? De 10% a 36%. Me tocó estar con Ernesto en la taxonomía y cómo de pronto todo el mundo nos teníamos que unir para hacer un andamiaje en el país. Y definitivamente creo que la inversión de impacto es algo que si no se hace con la gente, pues ¿de qué nos sirve tener tecnología si no lo va a disfrutar nadie, ¿no? Entonces sí me gustaría, y si quieres empezamos contigo, Alba, pues entendiendo cuáles son estas palancas, cuál es este despertar.
¿por qué es tan importante el financiamiento hacia proyectos sostenibles? ¿Y qué crees que son las palancas que están despertando este interés y sobre todo haciendo que se empiece a mover en nuestro país? Pues te puedo decir que tenemos ya muchos años en donde hubo un cambio de paradigma y podría decir que es el sector de los inversionistas institucionales los que mueven esa aguja. Los afores. Sí, en el caso de México son los fondos de pensiones, algunos otros fondos de inversión institucionales también, y sobre todo por este interés de gestionar mejor sus riesgos, por el interés de diversificar sus portafolios de una forma distinta, dándole un valor específico a las variables ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Independientemente de que tuviéramos o no regulación, incluso hoy, el interés de ellos por gestionar mejor sus portafolios, por lograr tener un riesgo acotado en temas climáticos y en temas sociales, pues hace que empiecen a buscar otro tipo de oferta. Y eso es lo que detona pues una oferta distinta. Desde hace pues ya 10 años tenemos una oferta de diferentes instrumentos con etiquetas ASG que pues están justo atacando esta nueva demanda en el mercado, ¿no? Una demanda por lograr diversificar portafolios y de la misma forma se replica en el lado de la banca, en donde la banca empieza a tener una serie de compromisos que van más allá de un compromiso social o de un compromiso relacionado con filantropía o cualquier otro interés, el ¿no? cambio. Exactamente. Va más allá. Aquí hay una cuestión de riesgo, hay una cuestión de lograr tener activos que no pierdan valor en el tiempo, de tener activos que no sean activos estancados dentro de unos años y una mejor valuación de tu cartera. Entonces, creo que aquí pues ese interés se ve claramente en los mercados y en esta nueva estructura que tenemos hoy de oferta y demanda. Muchísimas gracias. Definitivamente, bueno, la parte del sector privado, los inversionistas. Pero tú sabes todo el andamiaje que se necesita. Estuviste en la taxonomía, Ernesto. ¿Cuáles son las palancas? ¿Por qué de pronto necesitábamos algo así rápido y darle estructura a todo este financiamiento y sobre todo hacer que todo el mundo entienda, ¿no? Que eso también, aunque tenemos la taxonomía, pues nos ha costado. ¿Cuál ha sido lo que tú crees que ha movido esto? Sí, bueno, yo creo que a nivel doméstico, sin duda, la parte de la banca central ha tenido un impulso importante. Yo creo que en México hay como 3 grandes hitos importantes, ¿no? Si me voy desde ahorita hacia atrás, la creación de un comité de finanzas sostenibles que permitió tener visibilidad con una identificación del riesgo climático como riesgo financiero, que va implícito con lo que el Banco Central veía con la red de bancos centrales y supervisores, ¿no? Eso fue 2018-19, en épocas de Trump, que fue una época compleja para el sistema climático, Acuerdo de París. Si me voy para atrás, podríamos tener el Acuerdo de París, que por primera vez potencializa vincular financiamientos con compromisos de países, ¿no? Voluntarios, pero ya identificando sectores a descarbonizar. Que no es que los tuviéramos identificados en 2015, ya venían identificados. Y si me voy un poquito antes, yo me iría a los esfuerzos internacionales, bilaterales y multilaterales de crear NAMAs, que eran estas acciones nacionalmente determinadas para empujar política pública en estos mismos sectores, que básicamente eran taxonomías. Que también te tocó la NAMA de vivienda a ti. Nos tocó en México tener una muy exitosa NAMA de vivienda. Exacto. Una de transporte no tan exitosa por la complejidad del sector, pero que eran igualmente taxonomías y que venían vinculadas a un tema fundamental. ¿Cómo le hago para recibir y captar recursos como beneficiario si soy un banco, si soy un organismo desarrollador de proyectos? Y aquí hay un actor fundamental para mí, ¿no? Esto estoy hablando del sistema doméstico, pero también se relaciona muy bien con el sistema global, ¿no? La banca pública de desarrollo ha sido la campeona en este país, por supuesto, fundamentalmente acompañada con banca multilateral y bilateral, incluye el Banco Mundial, fondos verdes, que estoy hablándote 2010, o sea, ya no es algo de hoy. Entonces, México no es novato en estos temas. Entonces, creo que son varios hitos que nos han ido llevando y sin duda como transversal una base de ciencia que afortunadamente desde los organismos también supranacionales con los ODS antes, Objetivos del Milenio, nos han ido una pauta y una visión mucho más amplia del medio ambiente, con objetivos ambientales ampliados que vinculan con lo social,
que ampliamos a la sostenibilidad, y donde en México, afortunadamente, la taxonomía, pensando en esta misma como el etiquetar un activo en la economía para decir si es verde o no verde con un umbral, Claro. entro o no entro, con qué característica, básicamente. Cuando taxonomizamos una caja de discos o taxonomizamos algo digital, que es típico, nuestros folders en la computadora es un poco lo mismo, pero con qué características. Este archivo va para acá, ¿no? Con qué características, y ponemos ciertos umbrales. Y eso fue fundamental y no lo inventamos. Claro. En el poco tiempo que tuvimos había mucha labor ya realizada. Lo que sí cuesta trabajo es entender el estado del mercado, el estado de la situación actual financiera, porque hay que educar al usuario, y que en paralelo puedes encontrar con el ecosistema financiero público, reguladores, supervisores, para que se empiecen a mover estas supervisiones reguladas, ¿no? Como bien dice Alba, si hay un jugador que ha movido estas agujas, es el sector privado. Al final del día, cuando hablo de la banca pública de desarrollo, a quien financiábamos es a la parte privada, bancos comerciales, non-banks y desarrolladores de proyectos, ¿no? Nafin también tuvo una emisión pionera en el mercado con un bono verde, ¿no? Aquel también 2015, el primero en la región. Entonces creo que hay mucha historia, y lo que nos ha costado trabajo en México, y yo siempre lo he dicho en estos temas de sostenibilidad, lo vemos en muchas partes y aspectos sociales, es el control social formal. Okay. ¿Qué quiere decir? Nos cuesta trabajo cumplir normas, nos cuesta trabajo el rule of law, Vamos como sugerencia. el walk the line, el Estado de Derecho. Claro. Entonces, por más bonitas taxonomías y es por aquí, no tenemos un ecosistema cumplidor que enaltezca el cumplir ciertas características. Estos proyectos siguen quedando un poco cojos, ¿no? Entonces, creo que hay una relación directa entre sí poner ya estas reglas, pero en el paralelo, cómo vamos empujando este control social formal para gradualmente y educando, capacitando, socializando, y que todos estos inversionistas institucionales que bien dice Alba tienen un apetito inmenso y hay una presión inmensa. Y si tú platicas con cualquier banco público o un emisor que le importe emitir, te dice, mis demandas vienen ESG, vienen con una etiqueta, está la taxonomía, es algo que tengo que etiquetar, al menos social, sostenible, verde y alguien que me ayude, porque es una demanda fuerte. Entonces ahí los supervisores desde el Banco Mundial estamos ayudando mucho con la creación de estos andamiajes que van a vincular poco a poco estos, digamos, circulares, si queremos, en donde el ecosistema venga acompañado. Y esto lleva tiempo, hay que dar mucha asistencia técnica, pero yo creo que son los hitos importantes que van muy vinculados con lo que vemos a nivel global, ¿no? Entonces, yo siendo optimista de México, y siempre lo digo, esta agenda es muy noble, no se detiene, tiene capital humano, tiene capital económico, tiene talento, tiene andamiaje técnico, tenemos muy buenos técnicos en todos los sectores, tú incluida en el sector real estate, industrial, residencial, Luis no se diga, empresas como Sangobank están aquí porque conocen que hay una demanda, que hay una necesidad, podríamos hacer más, pero con ese optimismo sí también entendemos los retos, ¿no? Y hay oportunidades, ¿no? Y la taxonomía básicamente lo que busca es dar oportunidades, ¿no? Alba hablaba de los riesgos, hay muchos riesgos físicos de transición, tanto por política, también regulatoria, pero la taxonomía te da oportunidades. Oye, esto es lo que existe en el menú, ve tu despunte tecnológico, haz un análisis de brechas, que es la tarita que también hay que hacer. Definitivamente. La taxonomía hay que leerla como hago un gap análisis, ¿dónde estoy hoy? Me faltaría esto, ¿y cómo le hago para llegar? ¿Y qué incentivos y recursos requeriría del gobierno, del sector privado y la banca, para que la banca también se eduque y oferte productos que vayan hacia allá, ¿no? Sí, interesante. Por favor. Muchas gracias. Yo quisiera hablar un poquito sobre blended finance o finanzas combinadas. Y ahí es cómo vemos diferentes tipos de capitales y financiamientos que se unen para proyectos específicos y sobre todo los de acción climática sirven este tipo de capitales. Entonces yo creo que también de lo que ustedes mencionaban tiene que ver el cambio gubernamental, el cambio internacional, hacia dónde queremos ir y lo que realmente importa ahora en el planeta. Y sí rescato lo que dijo Alba sobre la filantropía y el cambio que tiene la filantropía a dejar de tener estos recursos que tú ponías en algo y te olvidabas, sino que la filantropía sirva como capital catalítico para que algo sea mayor, para escalar, replicar exactamente. Entonces estos recursos que antes eran utilizados y olvidados pueden ser utilizados como garantías
para diferentes tipos de proyecto. Entonces, los utilizas, por ejemplo, para asistencia técnica, para hacer estudios, algo que los inversionistas no pagan. Mientras que este recurso catalítico puede poner los proyectos a un nivel más alto para que lleguen inversionistas ya institucionales, digamos eso es un nivel más grande, pero inversionistas de impacto y después ayudar a crecer estos proyectos. Está pasando en México y estamos muy orgullosos de poder participar en un proyecto que se llama Marinvest con diferentes organizaciones, Naciones Unidas, privados, que están todos unidos para promover un mejoramiento en el arrecife mesoamericano. Entonces, ahí vemos que sí existe la posibilidad, que hay organizaciones interesadas y que todos tenemos un granito de arena y que todos podemos poner nuestra participación ahí. Entonces, muchas veces lo que pasa es que organizaciones dicen, no, pues yo no tengo el recurso suficiente, yo no tengo el conocimiento suficiente, pero sí. Entonces, creo que voy a ir al final y el llamado es a todos podemos participar y sea del tamaño que sea la organización en donde estés. Vamos a revisar si es filantropía, cómo quiero canalizar a que sea filantropía catalítica. Si eres un inversionista privado, ¿cómo puedes ser un inversionista privado en estos de inversión de impacto en este tipo de proyectos? Entonces, sí hay, digamos, el mercado está creciendo y sobre todo que los países europeos están viendo América Latina como una ventana de inversión donde pueden estar estos recursos grandes que ellos tienen, recursos asiáticos, no tienen dónde invertirlos. ¿Dónde vamos a hacer una inversión que tenga un mayor impacto social y ambiental para reducir las brechas y generar realmente un cambio hacia los ODS? Entonces, es este movimiento del capital hacia un capital responsable, a un capitalismo consciente. Ya hay muchísimos nombres, pero creo que es importante resaltar que ya se está haciendo, es posible, se está haciendo en México, somos líderes y somos la vitrina del mundo. Entonces tenemos que sentirnos orgullosos que aquí están pasando cosas maravillosas. ClimateKit, otro proyecto en Baja California, hay proyectos de océanos, sí se están haciendo. Claro, son pequeñitos pensándolos frente a un proyecto de un inversionista institucional de miles de millones, pero creo que ahí vamos y es digamos, es la transición de las cosas. ¿Qué más me emocionaría a mí que los inversionistas institucionales dijeran, vamos a apoyar esto y vamos a apoyarlo, y que las Afores dijeran, voy a hacer un porcentaje para hacer inversión de impacto? Eso sería fantástico. Pero bueno, soñar no cuesta nada y yo creo que es el camino y ahí vamos todos juntos. Sí, yo creo que aquí sucede algo muy interesante en esta primera intervención de ustedes, en las que cómo poner las finanzas en un nivel en el que todos tengamos, uno, acceso, dos, conocimiento claro. A veces se vuelven tan complicadas las finanzas para el usuario final, no lo entiende cómo va a llegar a un crédito que le va a cambiar su vivienda. Entonces, y fuera de cámaras, Alicia mencionó un tema que me encantó, el de hacer la cubeta del crédito mucho más pequeña, porque es un tema bien importante. O sea, cómo hacer que el dinero baje y permee en toda la cadena, pero cómo hacer que este dinero realmente también tenga un valor de lo que tú decías de sostenibilidad, quién lo va a medir, cómo voy a comprobar que se fue al lugar adecuado, etcétera. Entonces, en ese sentido, no sé, Alicia, ¿qué opinas? A ver. Pues yo quiero agregar a eso que además de entender cómo se baja un crédito, un fondo, un financiamiento, sí me gustaría tocar en esta parte que decía Ernesto. ¿Cómo vamos a educar al inversionista a pedir ese tipo de cosas, no? ¿Cómo o por qué una Afore o cualquier inversionista va a querer decir, quiero hacer un proyecto ESG y en qué me va a beneficiar? ¿Y va a ser de impacto o no? ¿Y va a ser de impacto o no? Porque una de las cosas que hemos experimentado con los proyectos que nosotros hacemos a nivel edificio, a nivel activo, a nivel portafolio, es que la diferencia fundamental es cuando tenemos un cliente educado, ¿no? Cuando el cliente ya no lo tenemos que convencer de que se tiene que hacer una inversión hacia una descarbonización, hacia un impacto social, o sea, pero para llegar a ese cliente educado pasó mucho tiempo. O sea, yo tengo clientes con los que he trabajado 15 años y hemos entregado resultados
Y gracias a eso, ya, es así, no tenemos que hacer eso. Pero ¿en dónde están nuestros inversionistas? Primero para saber cómo se accesa a los créditos, pero luego para saber si la necesidad que tenemos de una inversión en esta transición ambiental, en esta descarbonización, en este bajar el riesgo, qué tanto lo hemos educado y qué andamiaje hace falta. Entonces, bueno, creo que es una pregunta para los tres importante. Bueno, pues mira, si me dejas dar mi opinión respecto de eso, creo que nos falta educación, nos falta mucho training, nos falta mucho conocimiento, tanto del lado de la oferta como de la demanda. Ahora, regresando a los temas del financiamiento, proyectos pequeños, medianos, los mercados son así, los mercados están segmentados y ahora pues hay una mayor presión para que midamos claramente el impacto del capital, ¿no? Que haya una mayor rendición de cuentas sí o sí, que haya mayor transparencia, puede ser en algo que está etiquetado como sostenible o no, ¿no? En todos los años que yo trabajé en Bolsa Mexicana de Valores, pues todas las colocaciones de deuda, de bonos de deuda, el objetivo era capital de trabajo, así de amplio, ¿no? Entonces, para eso querían el dinero, para eso hacían todo un esfuerzo de salir al mercado, de tener gobierno corporativo y una serie de datos importantes financieros para atraer capital de los inversionistas, y el objetivo era capital de trabajo. Hoy en día esto no es suficiente, ¿no? Entonces, creo que está bien que los mercados estén segmentados y cada uno de estos mercados tendrá diferentes requisitos, ¿no? Incluso mercados más pequeños con proyectos también de una escala menor, pues también tienen un compromiso de rendición de cuentas. Entonces, si nos vamos a los mercados bursátiles, pues todavía más, ¿no? Estar ahí en un aparador en donde tienes todas las obligaciones de transparencia, pues lo hace todavía mayor este compromiso, pero también tenemos que entender que el que invierte después necesita decir que invirtió en tal o cual proyecto y que los impactos del capital que él generó fueron tales, ¿no? Y esos impactos deben de tener al lado una evidencia, ¿no? Entonces no basta con un reporte de impacto que no tenga la evidencia suficiente, que no tenga las certificaciones suficientes. Y sí, lo tenemos que hacer. Hoy en día eso ha costado mucho trabajo, ¿no? Estar persiguiendo el reporte respecto del uso de los recursos y los impactos generados mientras tengas dinero y todavía no lo apliques al proyecto. Tienes que decir en dónde está el dinero, tienes que decir a dónde fue, qué impacto generaste, etcétera. Y pues eso es una tarea adicional a lo que se hacía antes. Entonces, bueno, pues a veces eso cuesta mucho trabajo, pero bueno, pues los que saben que a través de esas etiquetas, cuando sales al mercado, puedes lograr más inversionistas que no tenías en la mira y un mayor atractivo de tu inversión, pues entonces vale la pena hacer ese esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo de transparencia que el mercado pues cada vez lo obliga más. Entonces, yo diría que pues tienes a unos inversionistas hoy en día que cada vez conocen más, pero que también cada vez tienen el compromiso de hacer este famoso engagement corporativo. Es decir, preguntar más, tener mucho más conocimiento respecto de la industria en donde está esa empresa, tener mucho más conocimientos de qué es, a dónde va a ir el dinero, en dónde están ubicados, qué es lo que piensan lograr con ese dinero, cuáles son los famosos KPIs que él está proponiendo, si son válidos, si son buenos, si son, pues tienen una vara alta o son KPIs muy sencillos de lograr. Eso requiere también un conocimiento especializado por parte del inversionista, por parte de los todos analistas de riesgos, y son nuevas capacidades, ¿no? Ellos están evaluando los activos de una forma tradicional, logrando ver el retorno de la inversión, la escala, etcétera, el riesgo tradicional, y hoy en día tienen que hacer un análisis muy, muy distinto de cada uno de los activos que están evaluando. Sí, lo que no mides
no controlas, ¿no? Así es. Y te podría decir que en muchos de los sectores pues todavía no tienen las habilidades para saber si lo que les dice el que ofrece esa inversión es válido, ¿no? Entonces, yo diría, es una lucha de conocimientos entre el banquero de inversión, entre el propio cliente y el que evalúa la inversión, que pues del lado de los tomadores, pues pueden ser desde un banquero que da el crédito hasta pues un CFO o CIO del lado de la inversión institucional, ¿no? No, es muy importante, ¿no? Pero ¿cómo estamos comunicando, educando, socializando? Sí. Pues todas estas cosas de finanzas que la gente no sabe ni para dónde ni por dónde. Sí, claro. No, yo creo que tengo la fortuna de trabajar en un organismo que trata de atender riesgos, retos y cerrar brechas y ver cómo sí. Ese es el punto del desarrollo. Tengo la fortuna de ser filántropo. Hacemos mucha asistencia técnica no reembolsable para poder enaltecer proyectos muchísimo y generar los enablers, los estructurales para después hacer una operación más importante. Creo que el reto que yo siempre veo en muchos países de la región, Latinoamérica, en otros polos también se ve, pero en Latinoamérica siempre nos cuesta trabajo entender a qué segmento, a qué mercado, a qué nicho estamos yendo. Y eso es algo que a veces al banquero multilateral o bilateral o el mismo banquero comercial o el inversionista le cuesta trabajo porque no se han ocupado históricamente en entender el quehacer de un proyecto. Como tú bien decías, me encanta tener un cliente educado. Pues el banquero quizás no va a ver nada más que lo mismo. Nunca se va a meter a las tripas granulares de un proyecto. Ahora que le estamos exigiendo, entiende taxonomía, quiero etiquetados, ok, y el uso de recursos me lo vas a reportar. Híjole, pues a ver qué tubería de proyectos tengo. Jamás le he pedido esto a este cliente. No hay información pública disponible. Y tiene miedo, no ¿no? cumplo normas. Vamos, es difícil. Claro, si entendemos el mercado al que vamos, yo te podría decir, a mí el real estate se me hace la más sencilla, ¿no? Si hablo con parqueros industriales, Claro, la demanda es súper educada. claro. La oferta se pone en aprietos porque no sabe si lo va a lograr ofertar. Si hablo con vivienderos, la oferta es muy mala, poco educada y la demanda todavía es peor. Claro. Porque aunque exijamos un departamento en Polanco o en la zona más cara de Colombia, no nos interesa si tiene aislamiento térmico, acústico, ventana de 3 milímetros o es Sangoban, top notch. ¿Cómo es posible? Entonces, es increíble. Y es totalmente cierto. Independientemente del tamaño de la cubeta, ¿eh? Sí. Proyectos miles de millones o boutiques chiquitos. Y eso es una cuestión que falta mucho. Y yo siempre lo voy a tomar como en este mínimo andamiaje de Estado de Derecho. Porque no me puedo salir de ahí si no nos ponemos en la pauta de lo que está haciendo Europa, lo que está haciendo China, que llevan un tiempo, y no son menos de 10 años, tratando de educar con muchas peleas a nivel corporativo, gobierno, pero creo que de manera muy afortunada en un ganar-ganar, poco a poco, gradual, y en ese proceso estamos aquí. Ahora, me toca mucho también ver cómo se están moviendo las agujas de supervisores y regulación. Yo que hago un screening temporalmente y seguido, me ha llamado la atención, si yo hiciera un análisis de indicador KPI post-NGFS a nivel global de cuántos miembros hay. Imagínate. Pues éramos 8, ahora son más de 150. Imagínate. Incluidos observadores relevantes como Basilea, que va a cambiar seguramente pilares de Basilea para la banca, enverdecerla. Si me veo en México después de la creación del Comité de Finanzas Sostenibles, yo jamás me hubiera imaginado que hoy tengo en la mesa regulación de CONSAR, alineada taxonomía y marcos sostenibles. Comisión Nacional de Bancos y Valores en CONAMER, próximamente, empresas listadas, en regulación institucional de porteo internacional y ISSB. Regulación ESG, seguros y fianzas, quizás lo que hizo en 2018 la CONSAR, pero vamos, first step. No, Estamos ya en pañal. Tenemos muchos. No hemos hecho nada. resultados. Ley de Mercavalores, con artículos vinculados a ESG, bien que mal, ojalá logremos que vinculemos algo de disclosure en el mercado de capitales, que sabemos que 7 de cada 10 bonos no sabemos dónde se fue la lana. Simplificación para emisoras pymes en el mercado de valores, que va vinculadísimo al tema ESG, porque sin duda la cadena de valor y lo que decías, Luis, si no tenemos empresas ancla que apoyemos desde las ancla
y vinculemos a la cadena con las pymes, van a quedarse muy rezagadas, ¿no? Total. Entonces estamos trabajando muchísimo con la banca pública de desarrollo para poder vincularles, y ya no estamos hablando de Tencalo y los refris o el aire acondicionado, ¿no? Cambio los focos. Es un análisis holístico. ESG, no me encanta la palabra, debo ser muy sincero, Claro. pero me da las pautas de decirte, es que sostenibilidad, y es un tema que con mis colegas y con muchos organismos nos cuesta trabajo, ya no veas sostenibilidad como clima. Exacto. También es adaptación, también es capital natural, también es economía circular. ¿Y qué crees? Que también tiene otros objetivos sociales y de gobernanza. Además, Que incluye género, que incluye inclusión financiera, etc. Cultura financiera. Si lo que quiero decir con esto es que afortunadamente yo sí veo ahora como poco a poco se están elevando las agujas para poco a poco ya tener este ecosistema donde podamos apoyar al sector privado, porque lo está exigiendo. Una exigencia del inversionista institucional. También el gobierno quiere hacer mejores emisiones de deuda, mucho más atractivas, alineadas, no tener activos varados. Las Afores no quieren poner dinero donde no quisieran tener un activo varado, claro. o alguna inversión que no sea lo suficientemente en retorno. Los proyectistas, y como tú bien dices, yo creo que ya estamos modificando en paradigma, porque poco a poco vamos viendo esa demanda, pues que bien que mal, las nuevas generaciones ya están más exigentes, ¿no? Tanto en temas de residencial, movilidad, electromovilidad, la economía circular. Entonces creo que hay ya un cambio de paradigma, que siento que estamos tratando de ponernos unos al día, unos van más acelerados que otros. Y algo bien interesante es que la información cada vez va más rápido. Y algo que no hemos mencionado. Y el cambio, ¿no? Algo que yo creo que no hemos mencionado y que es como el elefante en el cuarto. Tenemos que poner el precio al carbón. Y México tiene una tarea interesante que seguir en su sistema de emisiones, de poner sus emisiones, para empezar a movilizar lo que ya más o menos en el mercado voluntario estamos viendo, que es visible. Hoy tenemos bancos comerciales públicos con toneladas de emisiones de CO2 equivalente ahí, con potencial, o sea, poderlas meter al mercado. Entonces creo que también esa agenda, que viene mucha labor de apoyar gobiernos. Y también algo importante, no solo quiero hablar de gobiernos a nivel federal, hay que apoyar también mucho los temas subnacionales. No, claro. Es ahí donde también se puede mover. Pero el tema del carbono también va a mover mucho esta agenda, y creo que ahí el gobierno va a tener mucho que hacer y le vamos a ayudar en lo más que se pueda. Pero es otro hito, otra patita que va a vincular, ¿no? Con esta parte. Y yo también creo en este tema de educación. Hoy que hablamos tanto de relocalización y el boom y el capital humano. O sea, tenemos que hacer una agenda importante y ojalá logremos empujar con el gobierno de México la agenda a nivel, ni siquiera me voy superior, media superior, capacitaciones técnicas. Tenemos el andamiaje institucional de tener las escuelas técnicas para que se empiecen a embonar con la demanda de las empresas que sabemos que viene. No, y tocas un tema que ya platicamos hace rato, que decíamos, ¿dónde está el técnico que va a venir a la transición energética para poder asumir ese reto de la transición energética? ¿Dónde está el técnico que va a asumir esta transición financiera también? Y de ahí cierro, porque de ahí van a generarse muchos emprendedores en todos los polos económicos que se vayan a generar. Y ahí es donde tenemos que generar más pymes fuertes. Como bien decían hace poco en una reunión, no quiero que la pyme se crezca más, ni el banquito non-bank, la SOFOM se crezca más, porque hace perfecto su nicho ahí. Quiero ayudarla a que jale bien. Pero hacer más. Claro. Pero en lo que sabe hacer, porque son especializadas. Claro. No crédito al consumo, ¿no? A lo que venga, sino no, yo te especializo, manufacturing, cemento, acero, vivienda, son esas de pymes. O es más, manufactura de muebles, que ahora está en un boom en Tabasco, que yo no sabía, con financiamiento de la gente que sí le sabe. Claro. Porque vamos el negocio. Gracias, Ernesto. Bueno, yo quisiera resaltar, después de haberlos oído, me encanta, porque sí, perspectiva. Sí, total, yo quiero participar. Pero hay dos cosas que quisiera resaltar y dos palabras, y son: el cambio va a venir, yo soy realista y pragmática, también idealista, y así que tal, pero no. De la necesidad de capital y la reputación. ¿Qué está pasando? Cuando tú necesitas que un banco te invierta, vas a tener que llegar a unas estancias, a unos estándares que te están imponiendo. Cuando tú eres una empresa que quiere vender masivamente, tienes que tener una buena reputación.
Entonces, sí es el movimiento del gran capital y el movimiento del sistema el que va a hacer que las cosas cambien. También existe algo que es más así hippie, que se llama el wallet power, pero es importante, y es el poder del bolsillo. Y entonces es que la gente decida, esta empresa no tiene economía circular y no recicla, entonces le compro a otra. Y ahí lo que pasa es que tenemos cada vez más millennial, Gen Z, gente informada, donde plataformas, TikToks y Instagrams les está mostrando qué está pasando. Entonces, tienes una lista de cosméticos, cuáles no están testeados en animales y cuáles son veganos. Y entonces, pues, deciden comprar los que más están de acuerdo con su filosofía de vida. Y entonces ahí tenemos también una cantidad de personas que vienen detrás impulsando que las empresas tomen unas decisiones diferentes. ¿Sabes? De pronto no es tan grande, o de pronto la masa es importante porque es el mercado. No, y lo hemos visto, ¿no? Cómo puedes sabotear Exacto. a alguien, o sea, que descubren que una cafetería no está tratando bien a su gente y de pronto hay un bloqueo a nivel mundial para que haga ese tipo de cosas, ¿no? O sea, sí el mercado está empujando estas agendas. Y entonces Y yo contra creo el que mercado no se puede. sí, es algo que viene y es el empoderamiento del consumidor. Entonces creo que no lo podemos dejar a un lado, pero también es que es como una cosa muy grande, porque es que es desde de la oferta de capital gigante hasta la demanda y las pymes y el poder de la persona de a pie que decide dónde quiere comprar y dónde no quiere comprar, que no tienen idea de la taxonomía, que no tienen idea de la ISSB, de el IRIS Plus y de que todos los bancos o que todos los fondos de inversión tienen que seguir una medición y que las startups, no, a ellos solo les importa. Para algo funciona, ¿eh? No lo saben, que creo que deberían saberlo más y deberíamos tener una educación de enseñar a la gente cómo ahorrar y enseñar a la gente cómo invertir, porque aunque sean 3 pesos que tenga en mi bolsillo, yo puedo hacer una inversión. Entonces, digamos, creo que me ha gustado mucho este panel y muchísimas gracias por la invitación, porque son unas miradas desde unas perspectivas que realmente demuestran qué está pasando en la realidad. Yo en ese sentido quisiera hacerles una pregunta y en afán del tiempo, porque quiero que hablen más de más cosas. Hay un punto clave en la política pública que no hemos tocado ahorita, pero realmente los gobiernos, y no quiero hablar de México, quiero hablar de la región, nos están viendo de muchos lugares, entonces, y les agradecemos. ¿Qué está pasando en política pública que podemos adoptar o que estamos haciendo bien? Porque las dos cosas pueden estar en el sentido, o que no estamos haciendo. Así es que les voy a pedir que puntuales me vayan a eso. Y yo quisiera agregar a tu pregunta que cualquier decisión que estamos tomando va a crear un efecto en el futuro, ¿no? Entonces, o sea, cuando reflexionen en qué tendríamos que hacer mejor, o sea, ustedes saben perfecto porque han estado muchos años en este ecosistema. Si creemos que con las finanzas sostenibles vamos a crear un mejor futuro en toda la región, ¿qué tendríamos que hacer en esta evaluación? O sea, hay cosas que no estamos haciendo bien y tendrían unas consecuencias tremendas, pero ¿qué otras cosas sí tendríamos que hacer para que las consecuencias de nuestras decisiones de hoy en 10 años nos recuerden como, esos hicieron bien su trabajo? Y hay una consecuencia de haber tomado esas decisiones, ¿no? Y yo creo que cuando trabajas como ustedes, tienen muy claro de, no se está haciendo esto, si se hiciera esto, sí, tendría una súper buena consecuencia, ¿no? Entonces, bueno, este es un momento para platicarnos estas cosas, ¿no? El best practice. Pues no nada más el best practice, sino lo que sabes que sí va a tener. Sí, incidencia. Lo que va a funcionar. Vamos contigo. No, pues yo creo que siempre quien trabaja en esto, hay frustraciones. Claro. Hay frustración, hay los que nos apasionamos del tema y llevamos tanto tiempo en esto desarrollando mercados, sí te frustras porque ves capacidad, ves potencial. Yo afortunadamente ahora que he estado trabajando en la región veo muchas capacidades, muchos cambios de paradigma, veo que el tema de la sostenibilidad en general, más allá del clima y la mitigación, es una agenda ya muy grande. Es algo que está vinculado en todos los aspectos transversales. Entonces me parece que es una nueva era, digamos, de cómo hay que mover capital
Hoy ya no hay ninguna discusión que yo visibilice en donde no se hablen aspectos de sostenibilidad, independientemente del sector en el que participemos. Ya son de estos cross-cutting KPIs, incluido género, incluido también el tema de alineación con París, que estamos haciendo con los NDCs para llegar a descarbonizar. Y creo que también un tema del empleo. Cómo estamos midiendo el impacto del empleo que estamos generando y el tipo de empleo que tendrá que transicionar justamente a lo nuevo. Hoy los empleados en X o Y sector van a tener que modificar sus capacidades, ¿no? Entonces, yo veo con muy buenos ojos lo que está pasando en muchos países. Hay excepciones, ¿no? Sin duda, Brasil es una visibilidad grande que tenemos ahora en una conjunción importante porque hay una tarea inmensa con el Amazonas, entre muchas otras dificultades con un gran país que es muy similar a México en sus pain points. Pero se están haciendo cosas bien bonitas en Chile, en Paraguay, en Ecuador, en Perú. No hay taxonomías que se están desarrollando de manera, yo le llamo la normalización taxonómica, que el reto va a ser ahí cómo interoperabilizamos para que haya un lenguaje común. Vienen muchas cosas también en una agenda en capital natural y biodiversidad. Sí, y creo totalmente. que algo bien importante y que son bien calladitos y mesa en la cuna son los bancos centrales. Hoy trabajamos con la mayoría de los bancos centrales en mercados emergentes en riesgo climático, riesgo de capital natural, incluido el Banco de México. Y es algo que me parece va a ser bien interesante, sobre todo para lo que bien decía Alba respecto a la supervisión que podrá ir viniendo. Y en el sentido no de regular por el risk de transición o el riesgo de transición, sino cómo te educo, cómo te ayudo, qué necesitamos, cómo nos movemos hacia ¿Cómo allá. podemos ser exitosos? Y por eso creo que, y lo insisto, en el Comité de Finanzas Sostenibles, esos workstreams, que seguramente nacerá uno nuevo pronto, tendrán que ir creciendo otros y Alba ahí va a ser parte igual importante de la voz del sector privado, por ejemplo, el pricear el carbono, entre otros. Pero creo que eso es lo que yo he visto, ¿no? Y México ha sido referente, ¿no? Hemos sido referentes para taxonomía Brasil, nos copiaron el modelo para hacerla sostenible con objetivos sociales a la vez. Estamos apoyando en Perú, en Ecuador, en Centroamérica, en muchos países. Dominicana terminamos recientemente y estamos ya regulando con el supervisor de bancos. Y es la base México. La base México. Sí, qué ¿no? interesante. México y Colombia hemos sido como los Sí. pioneros. Pioneros. Yo, ¿por qué presumo mucho la de México? Porque fuimos muy disciplinados en el criterio técnico. Sí. Domesticado a lo que el país podía hacer, con base en lo que los expertos podían abonar. Tuvimos una participación que yo no he visto en otro país, de mesas técnicas, arrastrando el lápiz, al menos en los petit comités de la gente que se abonaba, pero que en plenarias con el grupo grande se discutía. Entonces creo que ese es un referente, incluidos otros marcos de gobernanza, que creo que es una palabra importantísima. Sí. Si no existe esa gobernanza y la Secretaría de Hacienda presidiera y el Banco de México fuera el secretariado, te dan una ordenanza de que se está hablando no un tema porque nos interese, aunque sí nos interesa el cambio climático, pero que entendemos que hay un riesgo de estabilidad financiera, potencialmente sistémico, como pudo haber pasado en Otis si no hubiera habido ciertos Yo iba a llegar a soportes bancarios de aseguramiento que quizás no son los mejores porque nunca se había visibilizado, ni en la propia ley de protección civil, los edificios que estaban a una categoría 3, que yo creo que nunca se analizaron en pruebas ningún edificio en diamante, pero que es parte de lo que ha ayudado mucho, ¿no? La gobernanza. Ahí me detengo. Gracias, Ernesto. Pues mira, quisiera retomar lo que acabas de decir y para mí Y eso no todo el tiempo, así es que van a tener que ser muy concretos. quiero dejar dos palabras, adaptación y mitigación. Riesgos, está pasando, huracanes, inundaciones. Entonces creo que el mundo, el planeta nos está mostrando la necesidad que tenemos de este cambio, la necesidad que tenemos de instrumentos financieros nuevos, de las alianzas público-privadas, que ahora me cuentas bien cómo es que se dice. Y realmente Ya no es son APPs, son. Coinversión. Gracias. la coinversión. Y está pasando en América Latina y en el mundo. Miren lo que pasó en Valencia. Entonces, es cómo hacemos para generar unos instrumentos financieros, unos seguros. Algo específico para que logramos proteger a las personas de estos cambios y estas fluctuaciones que no estamos preparados de ninguna manera. Pero si te visualizas en el futuro y estamos ya en 2040 y dices, ¿qué hicimos bien en la inversión de impacto? ¿Qué dirías que nos está faltando? Porque yo sí quiero que la gente se quede con
estos expertos ya saben que falta. Sí, ¿cómo convences a que el del seguro sí esté aquí? Exacto. ¿Qué tengo que hacer para que sí? ¿Tú qué dirías, Carolina? Yo creo que Yo creo que tú sabes. Que yo, perdón, Alicia, y si me lo permiten, que sea nuestra ronda Sí. de sus conceptos finales. Y al final les vamos a pedir una acción concreta de parte de ustedes para dejarle a la gente algo que tiene que partir. Nos quedan 7 minutos escasos. Para mí es importante que la gente entienda que la inversión de impacto tiene retorno, Sí. ¿sabes? O sea, cambiar ese Tiene paradigma que en el retorno, 2030, en el 2024 Hablábamos de inversión de impacto. En el 2040 todas las inversiones son de impacto, porque todas las inversiones tienen retorno, pero tienen impacto social y ambiental. Y es que no sea una cosa que pase eventualmente, sino que sea la regla. Que cuando hagamos una inversión, siempre pensemos qué impacto tiene social y ambientalmente. Ese es el mensaje que queremos dejar nosotros. Alba. Bueno, yo podría decir que en un mundo ideal, ¿qué nos hace falta, no? Primero nos preguntaste eso y creo que yo lo resumiría en 2 cosas. Primero, en colaboración público-privada y en tener, en verdad, y empujar un esfuerzo colaborativo. Creo que pues hemos hecho muchas cosas, ya Ernesto lo mencionó, se ha trabajado mucho durante muchos años, no somos novatos, me encanta esa idea, la verdad, y hemos sido ejemplo para otros países de muchas acciones positivas, pero creo que también a veces nos pasa que hay ciertas acciones que se duplican, ¿no? Hay falta a veces de comunicación, de colaboración para lograr un verdadero impacto en tus acciones, ¿no? Entonces, yo llamo a eso. En algunos de los documentos que ha generado la Secretaría de Hacienda, además de la taxonomía, está la estrategia de financiamiento sostenible, que quería también decir algo al respecto, dado que también es parte del andamiaje. Y llama a todos, ¿no? A las empresas y a las instituciones financieras a desarrollar producto, a ser mucho más innovadores, a tener mucho más a tomar la taxonomía justamente como una base para desarrollar producto, para desarrollar nuevos mecanismos de inversión y de financiamiento, porque ya lo tenemos, ¿no? Entonces es un poco también creo un llamado a la colaboración público-privada. Las estimaciones en cuanto al nivel de inversión y de financiamiento sostenible que necesitamos para lograr nuestras metas van más allá del billón de pesos. Se han estimado 1.7 billones de pesos anuales de inversión sostenible para lograr nuestras metas de aquí al 2030. Solamente como dato, hemos logrado un poquito más de 1 billón de pesos en los últimos 10 años. Estamos hablando de tener esa misma cantidad de financiamiento, pero cada año. Y la brecha es larga. La brecha es muy larga y también tenemos que tomar en cuenta que ese billón lo logramos con un 30% de emisiones soberanas. O sea, no todo es sector privado ni vaca desarrollo, ¿no? Entonces, nos hace falta tener claro que el financiamiento sostenible y la inversión sostenible es una agenda de competitividad. Y yo también ahí pondría el foco en donde, pues, ¿qué nos falta? Bueno, pues, si no crees en el cambio climático, si no crees en otros temas como todo este movimiento que hay anti-ESG con nuestro vecino del norte y en muchos estados que lo han tomado casi como bandera. Si no crees en eso está bien, pero seguramente sí crees en competitividad, ¿no? Sí crees que, y tienes toda la intención de no quedarte atrás, de pertenecer a una cadena de valor importante, de que no te bloqueen el financiamiento, de ser elegible para muchos otros recursos que vienen del exterior. Entonces, pues ya nada más con eso, aunque no creas en lo que nos compete hoy, en lo que estamos hablando hoy, en temas climáticos y en metas net zero, pues definitivamente la competitividad va a hacer que te muevas, la brújula hacia otros lugares, ¿no? Entonces, yo terminaría ahí diciendo que, pues, ese puede ser también una de los argumentos para todos aquellos que todavía dudan de que este es el camino que deben tomar las finanzas en los próximos años. Lo dijeron ustedes cuando hablaste de que trabajaron en la pandemia para cómo creció este sector.
Y no hemos hablado de la resiliencia también en el sector financiero, que ha sido un tema bien importante. O sea, cómo el sector financiero también se tiene que adaptar a condiciones en las que tiene que responder a una demanda de una sociedad que no estaba preparada para demandar inclusive eso. O sea, está cambiando de manera muy acelerada. En breves palabras, no sé, Alicia, ¿qué opinas? No, a mí me gusta muchísimo. O sea, creo que hay como dijeron todos, hay un cambio de paradigma. Sí. Hay un futuro posible que gracias a las finanzas sostenibles se está creando en el mundo. O sea, yo siempre digo que si no hay sostenibilidad o sustentabilidad, no hay futuro que sea bueno para todos. Y definitivamente este es el sector que está haciendo la transformación más grande. O sea, una vez que el sector financiero se metió a que esto funcionara, esto despegó de una manera. Entonces, sí, creo que la resiliencia, la adaptación, la mitigación tiene que ir de la mano con el sector financiero. Entonces, sí me gustaría, pues, sus últimas reflexiones para cerrar este panel de con qué nos quedamos, cuál es la acción que tendríamos que tener, pues, para esta creación del futuro. O sea, si alguien tiene agencia para cambiar el futuro hacia un mejor lugar para todos, pues es el sector financiero. Casi como dinámica, sus palabras así concretas. ¿A dónde vamos? Voy a ser así súper política. Todos podemos. El eslogan, hashtag, es entre todos. Es entre todos. Es entre todos. Yo invitaría a que se involucren, a que haya más participación, a que se hagan más este tipo de foros. Creo que esto, comunicarlo, diseminarlo es lo que hace falta. Escuchar. A veces le cuesta trabajo al sector público. Nosotros hacemos una labor igual, tratamos. Nos cuesta trabajo también. Entonces, que se involucren, hay mucha información y que formen parte de esto de manera más activa. Es un poco la recomendación que yo haría, independientemente de la trinchera. Alba. Bueno, yo plantearía un tema de compromiso, ¿no? Si no hay compromiso, es difícil avanzar, y el compromiso, otra vez, como dijo Caro, es de todos, ¿no? Tanto de los grandes actores, de los grandes instituciones, como de nosotros en nuestra vida, personal, ¿no? Y por otro lado, creo que, pues, también invito a todos pues a que nos unamos, a que tengamos esa visión de que debemos ir juntos en lugar de ir solos, aislados, y por una ruta distinta. Creo que el impacto puede ser mayor si unimos esfuerzos, y sobre todo desde el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles que yo represento, pues nosotros estamos totalmente con la intención de ser la voz de muchos sectores, incluso de pequeñitos y de personas, de la academia, y de muchos otros que a veces no pueden llegar a ciertas instancias. Entonces, pues también los invito a que se acerquen para poder de verdad ser esa voz representativa de todos los que tienen el interés en esta agenda. Muchas gracias, Alba. Alicia, muchísimas gracias. El tiempo Voló. se nos vino encima. Hubiéramos necesitado otra hora más para empezar a hablar de otros temas. Muchas gracias por seguir con nosotros en el Día de Acción Climática. Todavía no terminamos, los esperamos, y muchísimas gracias por estar con nosotros en este panel. Gracias, Alicia. Igualmente. Muchas gracias. Gracias.